Hola, soy Sandra Rangel y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial. Acompáñame a tejer este hermoso mantel individual. Un proyecto que tejeremos en espiral, utilizando puntos básicos y un hilo matizado que le brindará un aspecto único y especial. Para realizar este proyecto vamos a necesitar lo siguiente: hilo, el de tu preferencia. Yo utilizaré este hilo matizado que es 100% acrílico y de un grosor medio. Aguja, la recomendada por el fabricante de tu hilo. Yo utilizaré la número 4. Un marcador de puntos, ya que al tejer en espiral será importante marcar dónde comienza y termina cada vuelta. Aguja lanera para esconder las hebras y dar un acabado más prolijo, y una tijera. Para realizar este proyecto comencemos realizando el anillo mágico. Yo lo realizo de la siguiente manera: pongo el inicio del hilo hacia el frente y le doy la vuelta a los dedos hasta cruzar las hebras formando un anillo. Sostengo la unión y la hebra de hilo para con el gancho pasar la hebra trasera por dentro del anillo. Retiro los dedos y con el dedo pulgar sostengo todo el anillo y realizo un punto deslizado. Y cuando estiramos la hebra, el anillo se cierra. De ahí su nombre, anillo mágico. Y realizaremos los puntos de esta primera vuelta, comenzando con un medio punto. Lo marco y realizo un medio punto alto. Usar estos dos puntos al iniciar la vuelta nos hará más fácil el tejido en espiral. A partir de este momento realizaremos puntos altos, 10 en total. Te aconsejo realices muestras con 10, 12 o 14 puntos altos y te quedes con la que el resultado final sea más plano. Te digo esto ya que yo comencé con 10 puntos altos y a medida que iba tejiendo las siguientes vueltas, el proyecto no me quedaba tan plano como quería y tuve que deshacer todo y volver a iniciar, realizando 14 puntos altos y terminando entonces esta primera vuelta con 16 puntos. Quería darte este dato para que no te pase lo mismo que a mí. Te dejo una guía con los puntos que debes realizar dependiendo de cómo hayas comenzado la primera vuelta. Continuaré realizando puntos. Llevo 7, 8, 9 y 10, completando esta vuelta con 12 puntos. Ajusto el anillo mágico para cerrar el centro y de esta forma me queda terminada mi primera vuelta. Quiero mostrarte que al finalizar esta vuelta mi último punto alto queda inclinado hacia un lado. Cuando realices tus muestras, intenta que este último punto te quede lo más recto posible para que en las vueltas siguientes el proyecto te quede más plano. Para la segunda vuelta retiro el marcador y realizaré un punto alto sobre la hebra trasera del medio punto. Te aconsejo vayas escondiendo la hebra del inicio a medida que vas tejiendo los puntos. Marco ese primer punto y realizo otro punto alto sobre la hebra trasera de ese mismo medio punto para completar mi primer aumento de puntos altos, ya que en esta vuelta debemos realizar un aumento por cada punto de la vuelta anterior, totalizando 12 aumentos en total. Realizaré ahora mi segundo aumento sobre la hebra trasera del medio punto alto. Realizo uno y el segundo lo realizo en el mismo punto. Mi tercer aumento me corresponde realizarlo sobre la hebra trasera del punto alto. Realizo 1 y 2 y esta será la secuencia que repetiré por toda la vuelta. Un aumento por cada punto de la vuelta anterior. Estoy en el final de la vuelta y realizaré mi último aumento, culminando esta vuelta con 24 puntos altos. Para mi tercera vuelta retiro el marcador y realizo un punto alto sobre la hebra trasera del primer punto de la vuelta anterior. Lo marco y realizo un aumento sobre la hebra trasera del segundo punto en la vuelta anterior. Realizo un punto alto en el tercer punto y un aumento en el cuarto. Realizo un punto alto en el siguiente punto y un aumento en el siguiente. Esta secuencia de un punto alto y un aumento es la que repetiré por toda la vuelta. Estoy en el final de la vuelta y realizo un punto alto y un aumento,
culminando esta vuelta con 36 puntos. Al final de esta vuelta quiero que aprecies cómo mi proyecto no me queda tan plano como debería. A pesar de ello, seguí tejiendo otras vueltas antes de deshacer todo. Tenlo en cuenta para que tu proyecto quede perfecto. Quito el marcador y para la cuarta vuelta comenzaré con un punto alto. Lo marco y realizo un aumento sobre el segundo punto. Un punto alto en el tercer punto. Un punto alto en el cuarto. Hago un aumento en el quinto punto. Un punto alto en el sexto punto. Un punto alto en el séptimo. Repetiré esta secuencia de un aumento y 2 puntos altos un total de 11 veces, incluyendo la secuencia que acabamos de realizar anteriormente. Y culminaré esta vuelta con un aumento de puntos altos y un punto alto en el último punto, culminando esta vuelta con 48 puntos. Quito el marcador y comienzo esta quinta vuelta con un punto alto. Lo marco, realizo un punto alto sobre el segundo punto, un punto alto en el tercer punto y un aumento en el cuarto. Un punto alto en el quinto punto, un punto alto en el sexto, un punto alto en el séptimo y un aumento en el octavo. Esta secuencia de 3 puntos altos y un aumento la repetiré por toda la vuelta. Y culminaré esta vuelta realizando 3 puntos altos. 1, 2, 3 y en el último punto un aumento, culminando esta vuelta con 60 puntos. Quito el marcador y comienzo la sexta vuelta con un punto alto. Lo marco, realizo un punto alto en el segundo punto. Ahora comenzaré con la siguiente secuencia. Un aumento y seguido realizaré 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Repetiré esta secuencia de un aumento y 4 puntos altos un total de 11 veces, incluyendo la secuencia que acabamos de realizar anteriormente. Terminaré esta vuelta con un aumento y 2 puntos altos, alcanzando un total de 72 puntos en la vuelta. Al terminar esta vuelta decidí deshacer todo y comenzar nuevamente. Mira la diferencia en el proyecto una vez que modifiqué el inicio de la vuelta. Opté por iniciar con 16 puntos. Este cambio hizo una gran diferencia para que quedara perfectamente plano. Dicho esto, continuemos tejiendo. Quito el marcador y comienzo la séptima vuelta con un punto alto. Lo marco y continúo realizando puntos altos. Voy a realizar 5 en total. Llevo 2, 3, 4 y 5 y realizo un aumento. Esta secuencia de 5 puntos altos y un aumento la repetiré por toda la vuelta. Estoy en el final de la vuelta y realizaré los últimos 5 puntos altos y el aumento. Asegúrate de llevar un seguimiento de tus puntos mientras tejes. Como he rectificado mi tejido, esta vuelta la culminaré con 112 puntos. Culmino esta vuelta con el aumento y así se ve esta séptima vuelta terminada. Retiro el marcador para realizar la vuelta número 8, realizando 3 puntos altos. Realizo el primero y lo marco. Realizo el segundo y el tercero. Comenzaré ahora la siguiente secuencia. Un aumento y 6 puntos altos. Hago 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Repetiré esta secuencia de un aumento y 6 puntos altos hasta que me queden 4 puntos para finalizar la vuelta. Estoy en el final de la vuelta y la culmino con un aumento, un medio punto alto, un medio punto y un punto deslizado. Esta terminación le dará una forma más circular al final de la vuelta. En la próxima y última vuelta realizaré este diseño de la siguiente manera. Para comenzar dejamos 2 puntos libres y en el tercero realizamos un punto alto. En ese mismo punto hacemos 2 puntos altos adicionales. 1 y 2. Luego realizamos un punto picot, que consiste en hacer 3 cadenas y en las hebras superiores del último punto alto hacemos un punto deslizado, como se muestra en el video. Una vez completado el punto picot, realizamos 3 puntos altos en ese mismo punto. 1, 2 y 3. Dejamos 2 puntos libres y en el tercero realizamos un punto deslizado, quedando listo de esta forma nuestro primer dibujo. Voy a realizarlo una vez más. Dejo 2 puntos libres y en el tercero realizaré 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Realizo 3 cadenas para realizar el punto picot, el punto deslizado en las hebras superiores del punto alto. Realizo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Dejo 2 puntos libres y en el tercero realizo un punto deslizado. Y así se ven estos 2 dibujos terminados. Realizaré este dibujo una tercera vez para asegurarme de que lo tengas claro. Recuerda que puedes adelantar el video si lo consideras necesario. Comienzo dejando 2 puntos libres y en el tercero realizaré 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Realizo 3 cadenas y un punto deslizado sobre las hebras superiores del punto alto para formar el punto picot. Realizo 3 puntos altos en el mismo punto. 1, 2 y 3. Dejo 2 puntos libres de la base y en el tercero realizo un punto deslizado. Este dibujo lo repetiré por toda la vuelta. Estoy realizando el último diseño para culminar esta última vuelta. Corto la hebra de hilo y con aguja lanera realizaré un cierre invisible como te muestro en el video. Aseguro y escondo la hebra por la parte trasera del tejido. Y de esta forma me queda terminado este mantel individual. Este diseño es para platos pequeños, pero si lo deseas más grande, solo debes realizar tantas vueltas de aumentos como desees hasta alcanzar el tamaño de tu plato y luego procedes con la vuelta de los dibujos. También puedes realizarlo más pequeño, haciendo vueltas hasta alcanzar la base de un vaso, por ejemplo, y luego procedes con el diseño. De esta forma lucen este tapete individual y su portavasos. ¿Qué crees del resultado? ¿Te animarías a realizar uno similar? No dudes en compartir tus creaciones conmigo. Muchas gracias por tu tiempo y apoyo. Que tengas un día maravilloso y hasta un próximo video.